aprender de la realeza y aprender de los primeros reyes de Israel, los reyes que Dios nombró en su permisiva o en su perfecta voluntad. Vamos a tener una historia contrastante y que Dios me traiga memoria. ¿Cuánto hay que aprender de estos reyes, de una historia tal? Que tomemos conciencia y razón, porque estas cosas quedaron escritas como testimonio vivo para nosotros, para que nos viéramos reflejados y traerlos al presente, a nuestro diario vivir, a nuestro contexto actual. Señor, permítenos aplicar estas experiencias de vida de los reyes, permítenos aplicarlas a nuestro diario vivir, porque nuestra serie de conocimiento es aplicada sabiduría práctica para el diario vivir. Entonces tomemos estas historias que pueden ser densas. Ustedes van a estudiar desde Primera de Samuel 11, 12, 13 y 14, más o menos está la historia del rey Saúl y contrastando se traslapa con el rey David. El rey Saúl fue un joven. Voy a tratar de contarles la historia y no ponerme a leer, sino contarles la historia, pero voy a entrar un poquito en contexto, porque es sumamente importante el profeta Samuel. Resulta que Dios era el que gobernaba el pueblo de Israel y nombraba unos jueces quien los dirigía y les decía qué hacer y qué no hacer, pero el que gobernaba el pueblo de Israel era Dios, dirigía a su pueblo. Entonces llega el rey Saúl, llega Samuel estando ante Dios y llega y le dice a su pueblo, está allí con el pueblo y se le aparecen Samuel era profeta y fue uno de los últimos jueces de Israel. Imagínense la autoridad que tenía Samuel. Era como el presidente y a la vez era profeta y vidente. Entonces era un hombre muy poderoso que tuvo que ver con los primeros reyes de Israel. Y resulta que le llegan a él los ancianos, los 70 ancianos, representantes de las 12 tribus de Israel. Y se le presentan y le dicen: no queremos a tus hijos como jueces, porque Samuel ya estaba anciano. Entonces delegaba el poder en sus hijos. Pero resulta que sus hijos no eran buenos y resultaron codiciosos y corruptos y recibían el soborno. Entonces el pueblo se dio cuenta de eso. ¿Cuán es ahora traído al contexto parecido? Que ahora la política, muchos, no todos, se mueven por el soborno. Los cargos de autoridad, las negociaciones, importaciones, tenemos que ver permanentemente. Estos días hablaba con un empresario que pusieron unas normas en el sector de la costa, donde se establecen unos impuestos ridículos, impagables, pendientes del soborno, y también sujetan muchos trámites legales si no se hace el soborno. Recuerden que yo una vez les conté, y lo traigo a colación, que en México lo llaman plus, porque México es el país del soborno, y lo llaman plus. Y una vez un hacendado tenía unas tierras allí y tenía que importar una maquinaria, y le pedían, porque lo conocían que era muy recto, le pidieron un soborno, un plus, para que salvara una maquinaria, y él no lo quiso pagar. Y se cerró y no entró la maquinaria. Y resulta que él decidió vender más bien las tierras, porque dijo: permanentemente estaré sometida al soborno, permanentemente esto me harán, cada vez será peor, entonces no me interesa tener negocios así, a Dios no le agrada el soborno. Entonces, ¿qué hizo? Vendió las tierras al precio justo y se volvió para su tierra. Eran unos americanos que les habían dado unas tierras para
cultivar en México. Entonces él se fue y vendió su tierra. Y listo. Los que quedaron y se burlaban de él, que porque no pagaba un soborno, se burlaron de él. ¿Y qué pasó? Llegó un presidente que expropió a todos los extranjeros y se quedó con las tierras. O sea que los otros perdieron todas las tierras. Siento a colación decir esto porque es muy importante guardar los preceptos de Dios, que dice, no des presente ni soborno al funcionario, porque pervierte el derecho del inocente y ciega los ojos y hace injusticia. O sea, ¿qué hace un soborno? Algo que está aquí, entonces lo ponen aquí sobre muchos pendientes, entonces le dañan la oportunidad, el justo juicio a otras personas por el soborno. Entonces dijimos, no queremos a tus hijos de jueces, tráenos un rey como todas las naciones que gobiernan. Nosotros queremos tener los mismos derechos políticos de los otros y queremos también ser como ellos, como todas las naciones del mundo. Entonces Samuel, que era un varón de Dios, se enojó en gran manera. Dijo, ¿cómo es posible que este pueblo prefiera un rey, un gobernante, a que los gobierne Dios directamente? No puede ser. O sea, él no lo concebía. Y llega y se va muy disgustado y le pone la queja a Dios. Aquí sí quisiera leer textualmente, o ayúdame a leer, mira lo que dice aquí. En el 12, Dianita, que me ayuda a leer, que tiene muy buena voz. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes. Venga, Un que la hombre... vean. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vivi. Oiga, que la lean textualmente. Okay. He hecho lo que me han pedido. Les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Bueno, entonces es tremendo porque les dice, ¿cómo es posible que ustedes prefieran un rey? Y miren lo que les dice aquí tan importante en el 10. Dice, entonces Samuel tomó les dice, ¿cómo es posible que ustedes prefieran a un rey que les va a poner esclavos a sus hijos, que va a poner a sus hijos capitanes de guerra, que les va a cobrar un impuesto mínimo del 10%? O sea, el diezmo que le daban a Dios, ahora se lo van a tener que dar a un hombre. Van a poner a sus esposas y a sus hijas como sirvientes, a hacer perfumes y hacerles comida y alimento a ellos, a los reyes y a los del rey. Los van a hacer esclavos. Aún así quieren que les elija un rey. Y dice, sí, aún así queremos. Mire, cuando uno no está con un Dios verdadero, como es esclavo del mundo. Y aquí les quiero decir, a mí me han juzgado por tener un grupo pequeño ahora, un remanente escogido que estamos proyectando a muchas personas y ahora más a través de estas redes. Yo quiero ser como la iglesia primitiva, como inició la iglesia primitiva en la casa de Festo, en la casa de Agripa, en la casa de Lázaro, de la mujer de púrpura, que eran poquitos. Y esa era la iglesia de unción, esa era la iglesia prometida, no esas cantidades. Y no quiero convertir la iglesia en una empresa, porque se vuelve una empresa con impuestos, con gastos, con cosas financieras, y veo a ministros de Dios muy afanados, muy cargados, manejando todas las cosas que exigen una empresa. En cambio, yo soy libre de dar un acompañamiento sincero a cada persona que lo necesita en el momento justo. Dios me ha puesto así en este tiempo y ojalá que entiendan y respeten este llamado. Pero de aquí proyectamos a mucha gente. Porque cuando permitimos que el gobierno nos sustente, yo le preguntaba hoy a Gloria, ojalá nos lo refrende, hasta que yo fui empresaria, nosotros tributamos al país el 54.5%. Se le paga de impuestos al gobierno. En Roma era el 80, el 100%, eran los impuestos más altos. Y ellos querían un rey para ser esclavos como los otros. Cualquier cosa que tú te apartes de Dios te va a esclavizar. Un vicio, un compromiso, algo fuerte, algo muy diferente. Definitivamente.
va a querer más las cosas del mundo que estar respaldados por Dios. Esto era importante tenerlo en cuenta. Entonces les dice Dios, muy bien, haz como ellos te pidan, no te están rechazando solo a ti, sino que me rechazan a mí. Y te están tratando a ti igual como me han tratado a mí. Estoy tratando de grabar para Facebook y para Zoom. Bueno, entonces te están tratando a ti igual que me están tratando a mí. O sea, no respetan al profeta que fue juez, al que les ha ayudado, al que les ha dado direccionamiento, porque quizás ahora alcancemos a darnos cuenta cómo los dirigía de manera tan puntual y tan precisa el profeta a ellos. Cómo les decía las cosas tan exactas y tan puntuales. Entonces, qué absurdo que uno prefiera ser gobernado por el mundo y no por las leyes de Dios. Cuando no entendemos a Dios, caemos presas del mundo. Y esto muy claramente les decía. Conforme a los días que los saqué de Egipto, me han abandonado a mí continuamente, y ahora a ti también. Ahora tendrán lo que ellos quieren. Con esto quiero reafirmar, ponga lo que usted pide al Señor, porque Dios dice, conforme has pedido, que así suceda. Hay veces pedimos neciamente, hay veces pedimos lo que no conviene, cosas suntuarias. Recuerde que el pueblo de Israel pidió carne y se ahogó con la carne, con las codornices. Pedimos cosas para saciarnos y no lo verdaderamente importante y trascendental. Entonces, de cada cosita de estas vamos a ir aprendiendo de todo lo que acontece aquí. Muy bien, entonces dice en segunda, es que esto está desde primera de Samuel 8, 9, 10 hasta el 14. Vamos a ver a dónde alcanzamos a llegar aquí. Entonces Samuel también les dio la advertencia al pueblo y les dijo, ciertamente quieren un rey. Esto va a pasar con el rey. Nuestro deseo es que las naciones que nos rodean tengamos un rey que nos juzga y que tengamos un líder que libre batallas. ¿Cómo le parece? Querían entrar en batallas, en conflictos, cuando Dios los tenía en paz. ¿Acaso cuando entramos en manos de gobernantes con personas contrarias, no entramos en guerra y en conflicto? Como estamos en nuestra nación actualmente. Qué cosa tan tremenda como nosotros preferimos. Y mire lo que dice el 9. Les conté un poquito del 8. Les dice aquí, había un hombre rico e influyente de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan quién es Benjamín? El hermanito querido de José, de las 12 tribus de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, de los primeros patriarcas. Entonces Benjamín era la tribu más pequeñita, era la tribu, pero venían de un linaje del pueblo de Dios. Entonces de la tribu de Benjamín había un joven muy bien parecido, alto, decían que era más alto que cualquier persona, que todos los del pueblo le llegaban a sus sombras y que su cabeza lo superaba a todos. Tenía una estatura, además era muy bien parecido y era descendiente pues de uno de las tribus. Pero resulta que al papá, que se llamaba Cis, se le perdieron unas asnas, unos burros. Tenía ganado y tenía todo y se le perdieron unos burros y le dice a Saúl, aquí aparece el primer rey de Israel que vamos a estudiar, Saúl, y le dice a su criado, se me perdieron unas asnas, vayan a buscarlas. Y el criado se va con él y toman unas mulas y se van a buscarlos. Un día, una población, otra población. ¿Para qué nos vamos a los nombres de todas esas poblaciones? Entonces se van allí y comienzan a buscarlas y no las encontraban. Entonces hasta que caen en cuenta y dicen, no, pero ya mi papá ya debe estar más preocupado por nosotros que por las mismas asnas. No había celular, no había o nada quien contara la noticia de cómo iban ellos en esa búsqueda. Hasta que al criado se le ocurre, estamos llegando a Gilgal, estamos llegando a esta población donde hay un varón de Dios que lo que él dice se cumple. O sea, el profeta, el vidente. ¿Cómo le parece? Van donde Samuel,
que estaba en el lugar alto, adorando a Dios, y van a preguntarle por las burras. Hay veces buscan al profeta de Dios como una pitonisa, me busca para unas cosas tan tontas que Dios mío bendito, ¿cómo me vas a preguntarle por unas asnas? Pero resulta que Dios le había dado a Samuel y le dijo, mañana en la tarde, mañana va a venir un joven de la tribu de Benjamín, de la tierra de Benjamín, el cual vas a ungir como rey. ¿Cómo le parece? ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que Dios permite, o tu papá, o la autoridad que tú tienes, te pone a hacer cosas pequeñas. No escatimemos a hacer cosas pequeñas y quizás aparentemente inútiles y sin trascendencia. ¿Qué tal si él no le hubiera obedecido al papá a ir a buscar unas armas? Él era el hijo preferido, el que todo, y cómo no le da toda la importancia, simplemente le obedeció al papá. Y entonces le preguntan a unas mujeres que hay ahí, ¿dónde está el varón de Dios? Que dicen que aquí hay un hombre de Dios. Entonces le dice, sí, él está allí, está en el aposento alto, está haciendo atributos a Dios. Y se encuentran un anciano en el camino, y el anciano les dice, ¿usted conoce el profeta? Y le dice, ese soy yo. Se lo encuentran y le salen al encuentro, o sea, persistiendo en buscar las burras. Entonces, imagínense qué honor tan grande estar en la casa de un profeta, y los invitó a comer con 30 invitados más. Los invita y lo pone a él en la cabecera de la mesa, en el privilegio, o sea, en el punto de privilegio. Y fuera de eso, le guarda la porción de carne más exquisita, que era para los invitados muy especiales, para los levitas, que decían que eran las espaldillas, que era una de los corderos, parece que es una carne muy exquisita, y le prepararon a él una vianda especial. Entonces, y fuera de eso, Samuel, el profeta, le dice, mira, quédate esta noche, quédate a dormir aquí esta noche, y entonces, porque ya llevan muchos días aquí caminando, que decían hasta mañana, o sea, todo tenía un propósito. Y se lo llevó para el lugar alto y le dice, despide a tu criado, que yo te tengo que decir algo importante. Entonces llega y le dice, Dios me ha dicho que te unja a ti como rey de Israel. Y dice, Saúl tenía 16 años. Y le dice, pero es que yo soy un joven que vine en busca de unas asnas. Yo no sé, soy para ser rey. Y llega y le dice, ¿qué te ocupas tú de las asnas cuando Dios te va a poner sobre el privilegio, sobre lo mejor, sobre todas las riquezas de Israel? ¿Qué te preocupan unas asnas? Pues unos burros, imagínate. Si Dios te va a poner sobre todo. Mire la importancia de ser fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Recuerde que hay una enseñanza que dice, el que no sabe ocuparse de las pequeñas cosas, nunca podrá ocuparse de las grandes cosas. El que no sabe ocuparse de lo pequeño, nunca podrá manejar cosas grandes. El que no obedece en lo poco, Dios no lo pondrá sobre lo mucho. Estamos viendo muchas enseñanzas acerca de ser fiel en las cosas más sencillas. Y hay veces ser uno ayudador en la obra de Dios y luego Dios lo nombra. Yo me puse a organizar seminarios de sanidad financiera, apoyar a un hombre que nunca ni las gracias me dio, y le di muchos seminarios hasta que una persona me dijo, yo quiero que el seminario lo des tú. Y eso lo he dado a miles y miles, yo creo que muy cerca al 1.000.000 de personas, directo, indirectamente, es incalculable que he dado ese seminario. Entonces, siendo uno ayudador de otros, Dios lo pone sobre lo mucho. Muy bien, entonces en 1 Samuel 8 dice que Samuel ungió a Saúl como rey. Y entonces le dijo, bueno, vete
vete para tu casa, y llega allá y el tío de él, que era de la tribu, también le pregunta, ¿qué te ha dicho Samuel? Entonces dice, no, que las asnas ya están aquí, que ya las encontraron y no más. Y me invitó, pues le contó todo, pero nunca le contó que lo habían ungido como rey. Él hasta ese momento no se la creía. Yo les digo a ustedes, si Dios nos ha dicho que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio por Dios. Recuerden que sacerdote no es que hace misa, sino el que es sacerdote y autoridad en la casa y sobre lo que gobierna. Eso quiere decir sacerdote en el Antiguo Testamento. Entonces te ha puesto por linaje escogido. Y me viene a memoria cuando Dios le dijo a Zacarías, ¿se acuerdan? Que estaba en el lugar santísimo, al sacerdote que tuvo a Juan el Bautista, que le dijo, como ya era tan anciano, dijo que iba a tener un hijo y su esposa era estéril. Y entonces llega y le dice, por cuanto no creíste mi palabra, entonces lo puso mudo a un sacerdote. Entonces, ¿por qué nosotros no le creemos a Dios? ¿A cuántos la misericordia de Dios no nos ha enmudecido? Porque decimos tantas necedades, pedimos lo que no conviene, hacemos lo que a Dios no agrada. Por cuanto no creíste, cuánto nos hemos creído que somos reyes y linaje escogido por Dios. Que se me grabe esa palabra, solamente cobró vida ahora. Por cuanto no creíste en mi palabra, entonces lo enmudeció. Hay gente que reniega y reniega y reniega de Dios y juzga y se patrasea y como que Dios no le es suficiente. Y por Dios, qué tristeza que no le creamos a Dios, que somos príncipes. No ve que yo a todos los del grupo le digo, hola príncipe. Los saludo de príncipes y princesas, porque es que esto es la realidad. Dios nos ha hecho un linaje escogido y por eso estamos aprendiendo de los reyes. No me voy a leer esta historia con tantos detalles, sino a contar las cosas más relevantes de la historia de Dios. Bueno, entonces, Samuel es un ungidor. Entonces, él ungió a Saúl por mandato que de Dios. ¿Cómo le parece la precisión de Dios? Decirle, va a venir un joven a tal hora y ese es el rey, tú lo ungirás. ¿Qué quiso darles Dios a ellos? Como quieren un rey, entonces si el rey, búsquese en el más bonito, el más hermoso, el más representativo, porque el hombre era muy pinta. Él no se al curso de los del Mister, yo no sé qué, o el Barbie, Mister o Colombia. Mister Colombia, el Mister Mundo, no se inscribió, porque estaba buscando las burras del papá, se encontró con el nombramiento. O sea, haga de verdad sencillas y allí será elegido para cosas mucho más grandes. Así es de que, niña, ustedes haciendo aquí cosas, Dios los va a usar para cosas mucho más grandes. Al hacer esto, entonces Saúl no cuenta, pero resulta que Samuel se aparece en medio del pueblo de Israel un día específico y entonces les dice que Dios les ha dado respuesta, que como ellos pidieron un rey, hay un rey entre ellos. Entonces dice, muéstralo, y el otro por allá escondido entre las asnas y entre todo, cuando va saliendo y le ven la estatura y le ven el porte, dice como que el hijo de este hombre de Cis va a ser el rey sobre nosotros. ¿Cómo así? ¿Y por qué uno de los sacerdotes o por qué uno de los principales que estamos aquí? ¿Usted le ha tocado que cuando lo nombran comienza a ver la envidia de los demás? Comienza a ver la crítica y la queja, y por qué no a mí, por qué a él, y si él no es el indicado. Nunca le veían las dotes y las cualidades, sino que él fue el elegido por voluntad permisiva de Dios. ¿Recuerdan el título que les digo? Uno bajo la perfecta y otro bajo la permisiva voluntad de Dios. Lo que el pueblo pidió, eso les dio. Entonces, definitivamente, Saúl comienza a hacer esto y sigue pastoreando el ganado de sus padres, sigue haciendo de todo y no hacía como mayor cosa, porque él no había sido entrenado para el rey. Pero resulta que un día llega un rey enemigo
y les dice, y se ven en peligro. Entonces les dicen los de Jabes, les dicen los de una tierra, se amedrantan mucho y dicen, por Dios, este viene con un ejército inmensamente grande y nos va a arrasar. Entonces Dios dice, comienzan a atemorizarse, pero miren lo que ese rey les dice: yo los libero y no entro en batalla con ustedes. Sí, ustedes me dan el ojo derecho, de cada uno le saco un ojo. ¿Cómo le parece a usted? Para humillar el pueblo de Israel, por cuanto eran enemigos. Yo aquí viendo esta historia fue que entendí una vez que estaba en el mall, pues en Medellín, para los que están internacionalmente, en el mall de allá en el alto donde está, bueno, en un mall de allá lo grande. Un día estaba yo allá y comienzan a llegar unos muchachos, todos con chaquetas iguales, con motos iguales, y todos les faltaba un ojo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y uno y otro, y llegaron como 12. O sea, cogieron este texto fuera de contexto, como un pretexto, que hicieran un sacrificio a Dios para que fueran salvos. Me imagino que el jefe de la banda les dijo, yo les doy la moto, pero me sacan el ojo. Y todo el ojo derecho. Se afianzaron en esta cosa, mire, y eran que los tuertos. Le pregunté yo eso hace mucho tiempo, más de 15 años, y le pregunté yo al del Mori, ¿qué es esto tan miedoso que son estos personajes? Y me dice, la banda de los tuertos. Usted no se imagina cómo son de temerarios y todos con armas. ¿Cómo le parece? Con un solo ojo. Con un solo ojo. Le doy la moto, pero le saco el ojo. Hay cosas como esas que yo decía, vea, se basaron en la Biblia, el hombre se basó en la palabra. Todas las sectas salen así. Cogen un texto de la Biblia como pretexto, fuera de contexto. Y así hicieron. Entonces llega y le dicen los ancianos de Israel y le dicen, un momentico, danos 7 días, ojo con los 7 días. 7 días y mandamos la noticia a todos los pueblos. Entonces llega a noticias, llega a los oídos de Saúl. Y Saúl dice, ¿cómo así? Y se levanta un ejército de 300.000 hombres y otros 30.000 de Judá y otros de Israel, y los anima y les dice cómo es posible que pase esto, y manda a los mismos emisarios que le dieron la noticia a él, que hoy en este día van a venir a rescatar a los del pueblo de Israel que están en manos de los enemigos. Entonces, yo estoy contando las historias porque si me pongo a leer aquí, entonces llega y le dice, bueno, Dios le dio la estrategia, va y le consulta a Dios. Oiga, pues le iba y le consultaba a Dios. Y Dios le dice que no se preocupe, que los va a defender. Entonces Dios le dio las estrategias de mandar por un lado una parte, por otro frente otro lado y por otra parte, dividió el ejército. Y se apareció de madrugada y cogió a los enemigos, y de madrugada los cogió desprevenidos y arrasó con ellos. Entonces los defendió y defendió los ojitos del pueblo de Israel. O sea, no tuvieron que entregar los ojos. ¿Qué tienes que entregar tú cuando no le consultas a Dios? Tu vida, tu familia, tu empresa, tu casa, si no le consultas a Dios y no estamos bajo el gobierno de Dios. Cuando Saúl buscaba la instrucción de Dios, Dios lo dirigía. Tuvo muchísimas más batallas y Dios lo defendió. ¿Se acuerda que en los Salmos dice, Saúl mataba miles, pero después vamos a ver a David que mataba 10.000? Hay un micrófono por allá prendido. Por favor. Voy muy bien. Entonces sigamos aquí un poquito, de pronto voy a puntualizar en esto. Entonces dice, pero miren las instrucciones de Saúl como eran de precisas. En el 9:15, miren cómo lo guiaba el profeta, cosas quizás que aparecen tan intrascendentes pero tan puntuales. Aquí van a caer a colación personas que han recibido palabras que en el momento dice cosas intrascendentes que no entendemos. Mire con las cosas y después cuando suceden es que pasan. Vas a tener algo con tu hijo, va a venir una persona como conexión divina,
te van a llamar a hacer un nombramiento, vas a hacer, o sea, les dice cosas que en el momento uno no entiende. Mire, en el 9:17, primera 9:15, vamos a ver aquí cómo dice. Un momentito. No, primero de Samuel. La exactitud, en el 10, vamos a leer el 10 que leamos un poquitico para que veamos cómo Dios decía. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y le derramó sobre su cabeza. Recuerden que el ungidor es llamado por Dios específicamente para ungir a los reyes. Y el ungidor simplemente obedece la palabra de Dios. Y el ungido ya queda autorizado, por eso yo los unjo con aceite cuando oro con ustedes. Porque queda equipado y capacitado con la bendición de Dios para hacer conforme a la oración que se ha hecho. Miren lo importante, ¿de dónde saca María Gladys que unge con aceite? Aquí lo dice. Y es ungir a los escogidos, a los hijos de Dios. Entonces dice, Saúl le besó y le dijo, hago esto porque el Señor... Cierren todos esos micrófonos. Gabriel, ciérrale los micrófonos porque hay que cerrar todos los micrófonos y ahorita comentamos, ¿sí? ¿Vamos bien? Háganme una manito de que están escuchando bien y van entendiendo bien. Háganme una manito. Sí, está bien el tema. Listo, bueno, vamos bien. Entonces sigamos aquí un poquito más. Dios te ha designado como para que gobiernes Israel y sus posesiones más preciadas. O sea, todo lo que hay en Israel estará bajo tu dominio. Cuando me dejes hoy, verás, mire pues la precisión de las instrucciones, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel. ¿Se acuerda que Abraham había construido una tumba especial para su esposa? Y esa era en la tierra que ellos estaban, al límite del territorio de Benjamín, de los benjaminitas. Ellos te dirán, ¿estás preocupado por tus asnas? ¿Has visto a mi hijo? Entonces, porque los había enviado el papá. Dice, no, no se preocupe por eso, que ya las asnas han sido encontradas. Entonces dice aquí, cuando llegues al roble de Tabor, encontrarás a 3 hombres, o un varón a camino de Betel. ¿Qué es Betel? ¿Se acuerdan? El lugar de consagración, el lugar donde hizo altar Abraham, Isaac y Jacob, donde tuvieron un encuentro especial con Dios. Allí era de donde ungían, allí era donde redimían a sus hijos, allí era un lugar de consagración. Hay lugares especiales que Dios asigna para consagrar a sus hijos. Entonces dice, no se preocupen por los burros. Bueno, él dice, cuando llegues allí vas a encontrar unos varones que estarán adorando a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y 3 odres llenos de vino. Las cosas aparentemente irrelevantes, pero mire la precisión de esto, es lo más importante. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales tú recibirás. O sea, reciba la ofrenda que le van a dar como señal. Entonces dice, a un grupo entonces luego dice, cuando llegues allí, donde están en la guarnición de los filisteos, encontrarás también un grupo de profetas, una escuela de profetas que desciende del lugar de adoración. Están tocando arpas, panderos, salterios, flautas. Mire, uno debe adorar a Dios en todo tiempo, cuando está contento, cuando está triste, cuando está bien, cuando está necesitado. Porque cuando nos consagramos y adoramos a Dios en todo tiempo, Dios se deleita y manejamos una vida estable. O sea, eso se llama koinonía, se me fue la palabrita. Cuando uno está bien con Dios, tiene una vida en permanencia, una vida constante en koinonía con Dios. Ahora les digo la palabra que quiero decirles. Bueno, entonces un grupo estarán profetizando. En el momento el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Espíritu estará contigo y tú profetizarás igual a ellos. ¿Cómo le parece? En ese momento no solo fue ungido por Samuel, atendido por estos personajes que estaban allí, sino que recibió la unción de profecía y comenzó a profetizar.
cuando el pueblo lo oyó profetizando, dijo, ¿y es que acaso el hijo de Icai está profetizando? Es que Saúl es profeta. Se aterraban, así como cuando yo, diseñadora, empresaria de modas, gente que me conoce, y cuando acá está profeta. O sea, no entienden los dones que Dios derrama sobre usted, sobre cada uno. Y recuerde que empezamos con un tema que decía, ojalá todos profetizaran. Ojalá todos recibieran esta unción y declararan la palabra de Dios, porque es necesario. Pero todos estamos autorizados, porque Dios dice, profetiza, declara y establece el bien que anhelas. Tus palabras serán proféticas, no cesaré de repetirles. Así sea repetición. Lo que usted declare, eso le acontecerá. Serás saciado con los dichos de tu boca. Les dije al comienzo, mire que Dios le dio gusto en lo que pidió, que estamos pidiendo, que estamos declarando para un futuro. Es que esto no es escuchar estas historias, sino aprender la enseñanza que hay en ellas. Entonces tenemos que declarar y establecer el bien que anhela. O sea, ¿cómo me veo yo en 5, 10, 15 años, en un futuro? ¿Cómo comienzo a declararlo hoy? Recuerde que lo que hoy he soñado y he declarado, lo cumplo en un futuro. Entonces él comenzó a profetizar y ahí fue que comenzó a sentirse él en verdad como rey. Entonces él dice, después de que sucedan estas cosas y estas señales, haz lo que debas de hacer, porque Dios está contigo. Y luego declárale a Gilgal, yo sé este tema, pero les quiero leer cositas puntuales. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas y quemar ofrendas de paz, y deberás esperar 7 días. Escuche, mire, ¿a cuántas personas del grupo les he dicho oremos 7 días? A muchas, casi todos, pero muy poquitos tienen la disciplina y el compromiso de cumplir los 7 días. Aquí vamos a ver en esta historia mínimo 3 veces que le dice a Saúl, cuando lo ungió le dijo, espere 7 días y llegue a su casa. Ahora cuando recibe la unción de los profetas, le dice, espéreme 7 días. Y en 7 días uno debe estar en oración, en comunión con el Señor, buscando la presencia de Dios. 7 días. ¿Y qué pasó? Mire, encontraré contigo para sacrificar ofrendas y quemar ofrendas de paz. Deberías esperar 7 días hasta que yo llegue y te daré las instrucciones, las señales de Dios. ¿Qué pasó ahí? Pasaron muchas cosas, esperó todo. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Después le dice otra vez que otros 7 días que espere. Libró una batalla, Dios lo respaldó, tal cosa. Y luego me voy a adelantar un poquito más porque esta historia es muy densa. Él libró otras batallas, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, Samuel lo iba guiando. Ustedes no entienden el privilegio de ser guiados por un profeta. Todos los reyes tenían un profeta de cabecera. Todos los reyes, linajes tenían una persona que le decía, no para manipularlos, sino para guiarlos, instruirlos y darles el consejo de Dios. Muchos de ustedes han recibido palabras que parecen con cosas irrelevantes y luego van viendo la guianza, la instrucción precisa, el consejo de Dios en hecho. Hay muchas cosas aquí. Imaginen que entre todo eso pasaron 30 porque él empezó a reinar, cuando se encontró con Samuel tenía 16 años y cuando fue reconocido por todo Israel y por los pueblos vecinos ya tenía 32 años. Saltémonos todo eso porque hay muchas historias ahí de lo que le tocó, lo que hacía. 32 años y reinó en el capítulo 13, reinó 42 años. ¿Cómo es posible que casi la mayoría de nosotros llevamos toda esta edad? Llegamos con el favor, la gracia, el respaldo, la bendición de Dios, reinando sobre muchas cosas. Y tenemos todo lo que el respaldo, recuerde que lo puso sobre todas las riquezas de Israel. ¿Cómo es posible que después de ver todo el respaldo de Dios, llegue y le dice, vienen unos enemigos y los sitian? Y entonces Samuel le dice, no te desesperes, espera 7 días que yo regreso y te voy a respaldar. Pues como empezó que los enemigos venían y el ejército comenzó a desertarlo, tenía
300.000 hombres. Armó un ejército poderoso. O sea, en las ciudades eso era mucho. Y 30.000 de Judá, 330.000. Y libró batallas sin sospechar, y el pueblo tuvo paz en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó, como vieron los enemigos venir, él ya se venía apartando de Dios. Él ya había, en vez de consultar a Dios, se fue a consultar a una bruja. En vez de consultarle al profeta, se fue a consultar por allá a un adivino. Se contaminó. Entonces, ¿qué pasó? Aquí comenzó a desobedecer a Dios. Como Saúl no llegaba, hay veces uno, ay, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios tal cosa? Y buscamos planes alternos, plan A y plan B. ¿Y qué pasó? Hay veces que Dios lo lleva a uno hasta el límite, hasta el último momento de la espera de la obediencia. Eran 7 días. Hay gente con las que he orado 6 días y el último día se desconecta. Y si se rompe esos 7 días religiosos, 7, 14, 21 días oró Daniel, ¿se acuerdan? Para que la nube de opresión cayera. Dios me dio esa instrucción clara y precisa, y cada vez que les explico la casuística que hay en la Biblia, mucho tiene que ver. 7 días fueron la creación, 7 fueron los días de la semana, el número del bíblico, 7 días es la obediencia, 7 días fue la consagración, son muchos. Y aquí 3 veces le dice a Saúl, espere 7 días. O sea, porque es probando la disciplina, la paciencia, el compromiso, todo. ¿Qué pasó? En el último momento, mire lo que dice aquí en el 13, 8, 7b. Dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal, también lugar especial, y sus hombres temblaban de miedo, como comenzaron a tener miedo. Durante 7 días Saúl esperó por él allí. Y según la instrucción de Samuel, mire que era una instrucción clara y precisa del profeta. Pero aún así Samuel no llegaba a Saúl y se dio cuenta que sus tropas habían comenzado ¿a qué? A abandonarlo, a desertar. De modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada, la ofrenda de paz. Y Saúl, ¿se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? Comenzó a consagrar ofrenda a Dios, a lo que Dios no lo había mandado, a lo que era especialmente para los sacerdotes, hacer las cosas que Dios no lo había dirigido. Se desesperó en el último momento e hizo algo necio. Cuando llega el profeta Samuel, justo a tiempo, a los 7 días, al final de los 7 días, y le dice, locamente has hecho. ¿Qué hiciste? Neciamente has hecho. Acuérdese usted cuántas veces ha orado neciamente. Acuérdese cuántas veces no hemos buscado la instrucción de Dios y comenzamos a buscar planes alternos y a hacer cosas desesperadas. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Dios te hubiera perpetuado en el trono, pero locamente has hecho. Has hecho lo que Dios no te mandó a hacer. Por desesperado. Cuando hacemos holocausto Dios viene y Dios respalde, pero él no era el indicado. Él ya se había contaminado, él ya se estaba apartando de Dios. Entonces le dice Samuel, le dice, ya Dios se ha provisto de un hombre conforme a su corazón que va a ser el rey de Israel. Y va a comenzar a hacer, ahí comienza a surgir David y Jonatán, el hijo de Saúl. El hijo de Saúl era un hombre que había visto los aciertos de su papá, lo mismo que el rey Usías, ¿se acuerdan? Los que vimos hace 8 días. Sí. Y entonces vio los aciertos y se hizo muy amigo de David. Vamos a ver cómo se conectan estos personajes en la historia que sigue. Y Jonatán vio que consultándole a Dios tenía todo el respaldo. Y en el capítulo 14, como ya Dios se había apartado de Saúl, Dios ya no lo respaldaba, Jonatán se aburrió y le dice a su criado, y le dice, ven, vamos contra los filisteos, que estos enemigos nos quieren quitar todo y vamos a acabar con los filisteos, pero vamos a consultarle a Dios que nos respalde. Jonatán empezó a entender el poder de Dios y se fue. Esto está en Reyes, en Samuel, esto hay que coger muchos libros para rescatar esta historia. Pero se va con su criado y le dice a Dios que lo respalde,
que los bendiga, que les ayude a librar esa batalla. Y ellos tan poquitos y se van contra los filisteos, pero como consultaron a Dios, Dios les mandó un terremoto. Mire, cuando Dios se vale de las cosas para respaldarlo a uno, ¿y qué pasó? Y le libraron la batalla. Comenzaron con la asistencia de Saúl a librar muchas batallas. Pero quiero finiquitar el tema y luego lo traemos a mayor colación con David. ¿Qué pasó con Saúl después? Desesperado quiso seguir librando batallas, pero ya sin el favor de Dios. Como se fue a consultar a una bruja, a una divina, un espíritu malo se posó sobre él. Y entonces venía y se endemoniaba y se enloquecía. Después de 42 años de tener el favor de Dios. ¿Cuánta gente se aparta de Dios después de tanto tiempo? ¿Qué nos quiere decir esta historia? Nunca te apartes de Dios. Nunca dejes de buscar el favor y la presencia de Dios. Que cuando nos sentimos tan seguros, tan decididos en las cosas, qué pena que no miro aquí para los de Facebook, cuando nos sentimos tan seguros en las cosas, caemos en errores de lo que nos creemos expertos. Y cometemos bobadas y nos apartamos de Dios y comenzamos a buscar gente necia que no tiene ni la sabiduría, ni la instrucción, ni los principios rectores de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que neciamente obre después de ver todo lo que Dios había hecho por ellos? Si les contara cuántas batallas libró y venció en 42 años, ¿usted se imagina? Y entonces, ¿qué pasó? Se desesperó en una última batalla. Dios le dice que vaya contra los amalecitas, le da una instrucción otra vez, una oportunidad clara y precisa. Y le dice, pero no te quedarás con nada de su botín, los arrasarás a todos, porque los amalecitas siempre querían usurpar el trono. Entonces dice, arrase con todos los amalecitas, no coja ni sus ganados, ni su oro, ni sus posesiones, ni ninguna cosa. Y resulta que él decide dejar una partecita para él, una parte del botín, dejó una parte de los amalecitas de criados de él, se alió con ellos, o sea, hizo como gente que obedece a los chinos, esto no, parcialmente, a medias, obedecemos a Dios. ¿Y qué pasó? Ese hijo ejemplar tan maravilloso que era Jonatán, salió a acompañar a su papá en batalla contra los y aún contra otros ejércitos que se les unieron, que luego vemos con más detalle en la historia que sigue. ¿Y qué pasó? A manos de una amalecita murió. Y se hizo como el harakiri cuando vio que ya tenía toda la batalla perdida, y murió él y Jonatán, su hijo, que era una maravilla de hijo. ¿Qué es obedecer y desobedecer a Dios? ¿Cómo que uno está bajo la perfecta voluntad de Dios y se aparta de Dios y entra en la permisiva voluntad de Dios? Hacer las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera, sin consultarle a Dios. Cuando tú estés angustiado, desesperado, triste y las cosas se te estén viniendo encima, es que no estás sacando tiempo para consultarle a Dios y buscar la instrucción y el consejo de Dios. Simplemente aquí quiero dejar esta historia porque quiero para la próxima hablar del rey David, de Jonatán, que vamos a ver el tremendo personaje que era antes de... Aquí les terminé la historia de Jonatán, pero era importante terminar la historia de Saúl. Pero vamos a ver varias partes de él con mayor detalle, con David, cómo se traslapan estas historias. ¿Qué es lo que hace Saúl durante todo ese tiempo que consultó consultó a otros dioses, empezó a adorar a otros dioses, empezó a hacer fuego extraño, a hacer lo que Dios no le había mandado y se equivocó gravemente? Tiró su reino, todo lo que había logrado, su familia, todos. Vamos a ver el desenlace de esto, lo cruel que es con el rey subsiguiente. O sea, este fue un rey que el pueblo pidió bajo la permisiva voluntad de Dios. Pero vamos a ver el rey que Dios nombra conforme a la perfecta voluntad de Dios, que es David. De David hay demasiado que aprender. No sé si nos gastemos una o dos enseñanzas aprendiendo cosas inusuales, diferentes a las que hemos estudiado del rey David. Pero aprender de los reyes es muy importante. Si los reyes, los grandes personajes, los presidentes,
se equivocan. Mire, yo en el seminario de sanidad financiera y en las Águilas creo que cuento la historia de muchos años de Colombia, y vemos que un presidente lograba un acierto y tenía muchas cosas, y el que lo seguía entraba en decadencia, y el otro rescataba, y el otro lo dejaba caer. O sea, era como un escáner. O sea, gente que medio se acercaban a Dios y Dios los prosperaba, se apartaban de los principios y que caían en decadencia moral, social, económica, a todo nivel. Casi que quedamos en manos de la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque estamos buscando, cada que hay un gobernante que busca al pueblo, un gobierno diferente, que buscar en hombres lo que no buscamos en Dios. Y cada nación tiene el gobernante que se merece. El pueblo se había apartado de Dios, no consultaba a Dios y les puso un hombre que se volvió necio al final de los tiempos. ¿Cómo pervierte el poder sin la bendición de Dios? ¿Cómo se vuelve uno necio cuando tiene poder y riquezas que lo absorben y no consulta a Dios para preservar la bendición? María. Una pregunta va a hacer Diana aquí. Y abramos micrófonos. Vamos a orar, porque me dicen que oremos. Gabriel coloca lo de las ofrendas porque, bueno, imagínate que cuando Saúl fue nombrado, como no era como tan reconocido con el pueblo, al profeta, cuando llegaban donde el profeta o donde el rey, siempre la gente llegaba con algo especial, con una ofrenda especial. Y cuando nombraron a Saúl, no le llevaron presentes, ni le llevaron regalos, no lo reconocieron. Dice que él se hizo el loco. Él no prestó atención a eso, allá con Dios. Pero usted cuando llega a un rey, no llega a donde un rey, donde una autoridad, no llega con una caja de chicles. Usted llega con un regalo especial para los reyes. Y pues no me estoy diciendo porque yo he sido en medio de todo muy bendecida, pero llegan con una ofrenda apreciada para ellos siempre. Entonces cuando estaban buscando la sarna, dijeron que estaban el profeta y decía, pero nosotros no tenemos ningún regalo ni algo especial para darle a Samuel. Y decía, pues le damos de lo que aquí tenemos porque ya se les había acabado toda la provisión. Pero siempre llegaban con algo especial. Y yo les digo que para poder preservar este ministerio, los que han sido fieles, ofrendadores, diezmadores, y han hecho pactos, y aún háganlo en este tiempo que necesitamos dar continuidad, para que estamos equipándonos de todo. Encargué un aro de luz, encargué muchas cosas para poder seguir esto. Se necesita un equipo para hacer las presentaciones online. Vamos a necesitar equiparnos de muchas cosas para que todo salga muy bien, como tiene aquí Dianita todo este equipo. Apenas estoy instalando en mi casa todas las cosas. Eso he usado, las primicias que me han dado las he usado comprando equipos que son muy costosos son cada una de estas cosas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar entonces y hacemos preguntas, porque eso, una sugerencia que me hicieron que terminara el tema. Padre bueno, Señor, entonces aprendemos de los reyes, de este rey Saúl, del primer rey, bajo la permisiva voluntad de Dios. Que pongamos demasiada atención de qué es lo que te pedimos a ti, de qué buscamos, y que hay veces pedimos cosas necias, pedimos neciamente. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice el Señor. Pedís para vuestras banalidades y para vuestra vanagloria y vuestros deleites. Pide como conviene, pide conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que es noble, que es agradable, que es buena, que es perfecta, exacta a lo que necesitamos en el momento. Digámosle, recuerde que le oramos al Padre para pedir su voluntad que esté en control, con el Espíritu Santo que nos guía a pedir y a orar como conviene. Y en el nombre de Cristo Jesús, que se sella toda oración y toda reclamación y toda promesa se cumple en el nombre de Cristo Jesús, así se hará. Danos la sabiduría, la sensatez para permanecer buscando de ti. Que las ocupaciones de este mundo no nos aparten de ti, ni el poder, ni las riquezas, ni el nombre, ni los títulos, ni el nombramiento nos aparten de la bendición tuya. Que la bendición tuya, que es la que trae riquezas consigo, esté con nosotros, pero bajo tu guianza, bajo tu dirección, bajo tu instrucción. Padre, que en una mala decisión, en un momento de desespero, en un momento de angustia, de no esperar pacientemente la oración, la instrucción divina y precisa, de orar esos 7 días cuando nos vemos enfrentados a una prueba,
siquiera 7 días sin parar para tener la victoria. No nos desesperemos en el último momento y esperemos tu respaldo, porque tú prometes que llegas en el momento justo. 7 días para que todo el conflicto, la nube de opresión caiga y descienda la bendición, la respuesta. Gracias, Señor, porque tú nos das instrucciones claras y precisas, porque en una mala decisión, en un momento de desespero, nos jugamos la vida, la bendición, la provisión, la familia y todo lo que hemos logrado, el reinado y el título de hijos de reyes y sacerdotes, de linaje escogido a los cuales tú quieres bendecir. Que Dios nos bendiga en gran manera. Amén. Estudies en esto desde el 9, 10 hasta el 14, que hay mucho detalle ahí en esta historia. Mucho. Gracias, Señor, por tus ofrendas. Gracias porque los que han ofrendado cuando estamos presentes, ahora se hagan presentes, porque la obra sigue, porque la palabra corre, porque ahora es cuando más necesitamos el apoyo para que esta palabra trascienda ahora a muchas naciones que están llegando, a muchas ciudades y estados, a muchos lugares a través de Zoom y Facebook Live, a través de YouTube. Estamos montando también estas conferencias. Que Dios los asista, que cada día me traiga más a memoria la palabra, que tú nos respaldes y aprendamos de los reyes que tienen mucho que enseñarnos. Y recuerden que estas cosas fueron escritas como ejemplarizantes para nuestra vida. El que no conoce la historia se ve abocado o obligado a repetirlo. La palabra abocado quiere decir expuesto a algo generalmente malo. Que Dios nos asista. Bendiciones. Abramos micrófono. María, espero que tomen cuenta y razón. Recuérdame la cita bíblica, la pongo aquí en el Facebook. Primera de Samuel, desde el 9, 10 hasta el 14. A 8, desde el 8. 8, 9. Esto concuerda con el libro de Reyes, pero ahí encuentran en las Biblias la concordancia con los libros de Reyes. Dios es que me trae a memoria estas historias, porque yo no alcanzaría a estudiármelas ahora todo, porque las he estudiado y me deleito en la palabra. Recuerden que compré una Biblia que se la recomiendo. Estoy hablando en otro, se llama Plenitud, del Diario Vivir. Mire, del Diario Vivir, pero en plenitud. Ay, ay, ay. Vamos a ver si se las logro mostrar aquí, porque es muy pesada, como es en cuero. Tiene explicaciones, tiene el estudio de los reyes, tiene todo. No vale sino casi 400.000 pesitos, pero bueno, esto fue de las primicias y muy especial, la mejor. Ay, la doble. Bueno, hablamos micrófonos, preguntas, aportes, todo. Primera de Samuel, del 8 al 14. Ven esta historia de los de aquí. Ahí sí se veía como muy distinto. ¿Qué pasó? ¿Entendieron las citas? A ver, la gracia de esta plataforma es que podemos preguntar, que podemos aportar, que podemos hacer aportes bien especiales, hablen. Porque si no, pues grabo una conferencia, la pregrabo, sale más bonita y listo. Y no compartimos, entonces todos. La gracia es que compartamos. Dianita, vos te Yo iba a preguntar una cosa. Dime. Que cuando se habla de la... Venga para acá para que la vean. Venga. Bueno, pues, A ver, aquí está esta por aquí, princesa que es la que me una está pregunta. asistiendo, haciendo ayudas y todo. A mí Aquí pues, no me se quedó ve. como... Sí, ahí Así. estamos. Ven. A mí me quedó como sonando. Entonces, cuando hablamos de la permisiva voluntad, tiene que ver cuando dicen también, cuando pues, lo que dice en la Biblia que es... ahí ya, perdón. Bueno. Y no te ven. Cuando dicen... Paso menos. No, aquí ya me están viendo. Sí. Cuando dicen entonces... Los de Facebook no. Sí. Sí. Cuando también nos dicen que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué relación tienen como esas dos cosas? Mira, cuando uno camina, lo que les decía la vez pasada. ¿Tiene que ver algo? Claro, muy buena pregunta, exactamente. Mire, cuando uno está consultando la palabra de Dios todos los días, está en comunión, en conexión, ese espíritu lo va guiando, lo va asistiendo a uno, como hizo Jotán. Era asistido, era guiado. Dios me asiste, Dios me respalda, Dios me va dando la sabiduría, el consejo, la instrucción precisa, ¿cierto? Entonces, como les decía,
que yo comencé a tomar una cita como Perla, todo lo puedo, todo lo he podido y lo podré en el Señor. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, dame fuerzas, en ti está la sabiduría, en ti está el conocimiento. O sea, todo lo que tú dices, todo me es lícito en el mundo, todo es permitido, mas todo no me conviene. Cuando yo me sé, el Espíritu Santo me reconviene y me redarguye. Y uno sabe que eso está mal hecho. Uno sabe que eso ya no está bien hecho. Entonces uno pasa por encima de ese don. Recuerden, no hagan nada que te reprenda tu corazón, que sientas que te avergüenza el corazón. Entonces uno tiene por allá el Espíritu Santo que le convence de error y de pecado. Entonces las cosas que uno cree que son buenas, pero ¿por qué no es permitido? ¿Por qué no lo voy a hacer? El mundo lo hace, eso es normal. Pero resulta que para Dios no son cosas agradables. Entonces, yo estoy, mire, como si pusieras esta luz en pleno, la perfecta voluntad, estoy con la gracia y el favor de Dios andando derechito en sus caminos. Pero cuando me le salgo del camino, cuando comienzo a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé si hago si conozco su palabra? Aquí estamos aprendiendo de esta gente que tenían el conocimiento de Dios y en un momento obraron neciamente, locamente, a buscar lo que no se les había perdido, en otro consejo que no era de Dios. Y por eso entonces dice la palabra que uno debe de poner ante Dios todos sus... Todo asunto. Todos sus asuntos. Por pequeño o grande o grave que sea, póngola delante de Dios y él hará. Y cuando usted está muy confundido, por eso les digo, los acompaño a orar siquiera 7 días, en el poder del acuerdo con su esposa, con sus hijos, con un buen consejero. Oren 7 días mínimo, si es muy grave el caso, como pasó con Daniel, esa nube de opresión, 14 o 21 días, se derriban fortalezas. En el grupo, porque la gente no cuenta, pero hay demasiados testimonios que hemos logrado, ojalá ahora contaran personas que hemos logrado cuando oramos 7, 14 días o 21 días, las victorias, pero muchas que hemos tenido cuando comenzamos a orar así. Pero son muchos los que les ruego, lo que les digo y abortan el proceso. Entonces, como igualito que Saúl, se desesperan y neciamente he empezado varias veces con unas personas. Entonces pretenden que yo ore sola y eso no se trata. Es orar en el poder del acuerdo. Les digo, solo póngame en esta señal, en el WhatsApp, y yo los acompaño. Pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? Como si contratara con las letanías como los costeños, no. Tiene que ser en el poder de la unidad, en el poder del acuerdo, como oraba Samuel con él. Espéreme que yo lo voy a acompañar hasta el momento. No es que uno quiera el control, los quiere asistir, acompañar en el momento más puntual de la mayor necesidad. Y Dios lo dirige a uno. Mire, Dios me pone el sentir en una persona. Son tantos, pues poquitos y a la vez son muchos para orar con ellos. Estoy orando por ahí con 10 personas. Y entonces es mucho, porque por la mañana, por la noche, tarde. Y entonces me tienen que acordar, se tienen que poner la señal. Y Dios me pone el sentir. Y es, en ese momento sé que la persona necesita ese apoyo, ese respaldo. Por eso no me gustan cosas grandes, porque mi mamá y mi familia estuvieron en las iglesias más grandes de esta ciudad, nunca tuvieron un acompañamiento, nunca tuvieron un respaldo, ni un apoyo, ni una consejería, ni una consulta. ¿A quién consultarle? No me parece eso. Eso sería lo ideal, uno pararse y dar una prédica y listo, y diezmen. No, me gusta es pastorear. Me amas, pastorea mis ovejas, le decía a Pedro. Eso es lo que es un noble y sincero acompañamiento en la obra de Dios. Hablen pues, para eso estamos aquí. Y si no les grabo las conferencias. A ver, sigan. Buenas noches. ¿Quién está hablando? Astrid. Astrid Uribe. Ay, tan linda, Brila. ¿Y por qué no te dejas ver, Astrid, como te mantienes de linda? No me voy a dejar ver, estoy Hable pues. en modo transparente. Ah, bueno, listo. Por allí está mi... Hablando de la oración, eso es cierto. Yo me acuerdo que Anita Catalina con María Gladys oramos por los hijos. ¿Te acuerdas de Anita? Sí. Sí, yo también les iba a contar eso. Todos los días a las 10 de la noche, y yo les digo que yo oré más de 2 meses. Ya lo último oraba sola. Pero qué cosa tan divina, porque oré mucho por mi hijo Nicolás. Mucho, mucho, mucho. Y la respuesta se ve. Que Dios escuchó
oraciones y Nico ha dado un cambio grande, de verdad. Es un tipo de 24 años, vive solo, pero la verdad que Dios lo ha guardado y lo ha curado porque tuvo una época medio desorganizada. ¿Qué? Estoy muy preocupada y de la oración Dios me escuchó. No se escuchó. No se porque- escuchó. No se escuchó, porque oramos con Diana y con todos en el poder del acuerdo. Les invito a otra oración que voy a hacer. Bueno, la que listo. hago después. Cuando termine esta tandita, dale, Diana. Yo también les quería compartir que yo estuve con Astrid y con otras personas también orando, como había dicho María, 7, 14, 21. Y de verdad que orábamos todos los días a las 10 de la noche, ahí mismo poníamos la manito, esa era la señal, y de rodillas nos poníamos, pues el grupito que estábamos haciendo la oración, que era con un mismo fin. Y yo les cuento que eso fue una maravillosa respuesta de Dios, porque yo estaba orando por una petición exclusiva para mi hijo, que de pronto estaba como teniendo como unas malas amistades, y Dios la retiró. Gracias a Dios la retiró él, lo retiró él de ellas, y eso fue algo súper lindo, porque ya para una mamá, pues estar tranquila por su hijo es lo máximo. Es tan hermoso que él es el que nos está entrenando en todas estas de las redes sociales. Entre él y Dianita son los que me están preparando para todo esto. ¿Quién más habla? Gloria a Dios que nos responde y que cuando asistimos sin parar, porque uno en una batalla no puede dar la espalda porque queda listo. Eso es una batalla espiritual que se está librando. Continúen. Otra cosa que aprendí en la oración es que uno no sigue haciendo el 7 o 15 o 21 días, pero yo aprendí a confiar en Dios, o sea, literal, eso me dio como una fuerza de confianza que yo sé que Dios tiene el control sobre todo, sobre mi hijo, sobre él, y pueden pasar ciertas dificultades, pero yo sé que Dios está a cargo y oro por él todos los días con absoluta confianza En Dios. de que él hará. Amén. Así es. Es verdad. Maravilloso. ¿Quién más quiere hablar? Gracias, Astrid. Tu aporte, tú eres muy participativa y muy hermosa. A ver, ¿quién más quiere hablar? Porque... Yo, Dale. Gloria. Glorita ¿Cómo hermosa. les va? Buenas noches. Muy bien. No, yo le quiero dar gracias a Dios porque imagínense que nos regaló a este pequeño grupo, a esta pequeño redil, a una princesa. Una princesa María Gladys, que eres tú. Qué lindo. Total. Yo creo que todos hemos sido muy bendecidos Amén. y que nos has enseñado tantas cosas por tanto tiempo, que lo que tú dices que tienes un grupo pequeño donde puedes estar hablando con cada una de las personas, eso no sea sino en este grupo. Cada uno de nosotros puede decir que tú has orado con nosotros para atender cada uno de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, de nuestras tristezas, y que, como has dicho también en tu palabra profética, hemos podido dar un parte de victoria en muchos asuntos. Esa princesa ha sido, además de hermosa, que te mantienes tan elegante, tan bonita, tan joven. Voy a seguir aquí. Ecuánime, estudiosa, dedicada, una sierva súper fiel con el Señor, una persona alegre, de buen genio, tranquila, en fin, qué cantidad de cualidades y de dones con los que Dios te ha bendecido y te ha regalado, y que para nosotros es una cosa maravillosa. Yo invito a verdad a todo este grupo a que seamos conscientes de eso y de Lo que podemos cambiar de para verdad que se vea. con unas ofrendas, porque esta profesión merece, podamos sostener este grupo, que se vuelve un grupo de personas que nos conocemos mucho, que nos vamos queriendo, que nos vamos apoyando en oración, y que nos alegramos muchísimo, muchísimo cuando tienen esos testimonios que están dando Dianita, que están dando Astrid, que estamos dando muchas personas, de que Dios responde nuestras oraciones y que hemos sido un grupo muy bendecido. Los invito de verdad que muestren esa gratitud, esa alegría con las ofrendas, y con que sigamos adelante con el grupo, y que este grupo cada vez se vuelva un grupo más
más amado por el Señor a través de nuestra Amén. profeta y nuestra pastora. Gracias, María Gladys. Gloria, a ti te tocó ir a varios grupos de 150, 180, 200 personas, donde había mucha gente que entraba y salía y yo no les sabía el nombre a todos. Y Dios le plació hacer un remanente escogido, una simiente santa de 15, 16, yo no sé cuántos grupos van ya porque va quedando esa simiente santa. Entonces, esto es algo muy especial y nosotros lo tuvimos. Y cuando se perdió eso, quedamos muy... O sea, uno compara porque hay muchas cosas, con mucha organización, con mucho manejo, muy buenos, pero como yo vi eso en mi mamá y en mi familia, que no hubo ese acompañamiento en esas congregaciones tan grandes y que yo acogí esa palabra que le decía a Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. En verdad que sí me amas. O sea, ahí es cuando me doy cuenta que sí es la obra de Dios, que le hace uno el noble acompañamiento a quien lo necesita. Hay gente que no se deja ni acompañar, hay gente que no se deja ayudar, pero ahí están. Cuando me han buscado, pero hay gente que hay veces pretenden que uno esté listo así a todo momento, y hay momentos en que estoy escuchando, pero mínimo casi siempre estoy a la disposición de todos, y lo más grave que pueda acontecer es de un día para otro. María, saludamos Pero a ahí los de estoy. Facebook. Saludamos a los de Facebook que Bien. están por allí. Marta Chavarría, Marta Chavarría, mira toda Beatriz la gente Elena García Ángel, que se conectaron por Facebook también. Mire toda la gente que se conectó Hernán Darío por Facebook. Bolívar, Ay, qué bien. Elvia Uribe, Hernán Bolívar. Diana Villegas, Ah, Diana Villegas, Elvia Uribe, otros se están Hugo conectando por allá. Hernando Hurtado, Vea, Mónica Gómez, vea todos los que Álvaro se- Mejía Rivera, Álvaro Mejía, ese fue un discípulo hermoso que me ayudó y apoyó la obra, y fue precioso cuando estábamos en un hotel de adopciones y era mucha gente, y él fue un apoyo ideal. Creo que Pablo Pomar también se iba a conectar, que está en Argentina. Yo quedaré eterna y sigo en conexión con todos los que han ayudado en todo el transcurso de estos 25 años, que han sido apoyo, ahí han ido conectándose todos. Los Marina Benítez, María Teresa Zapata, todos los que han estado, es una bendición muy grande. Y ellos, bueno, ¿quién más quería hablar allí? Los de Facebook también pueden hacer preguntas por allí. preguntas, comentarios. Comentarios, aportes. ¿Quién más? A ver, pues los quiero, porque de eso se trata esta plataforma, que podamos ser participativos. Gracias, Gloria, Jorge Mario, Gabriel, que siempre participan. A ver, ¿quién más hay por ahí? ¿Alguien que quiera hablar? Abra micrófonos. Abrir todas las pantallas. Aún me sorprende. Elvirita. Yo recuerdo Sí. cuando vino el pastor Juan Carlos Sierra Ujú, el año pasado, ujú. que nos invitaba a que oráramos así, 7 días, 14 y 21. ¿Y cuánto tiempo les había dicho yo eso? Y él vino a refrendárselos. Perdón que te interrumpa. Sí. Y él vino y nos habló sobre la importancia de hacer esa oración. Y yo me metí durante 7 días a orar 2 horas diarias, pero yo estaba pidiendo por algo específicamente. Pero el Señor en un día cualquiera me va dando una revelación lo más especial. Y era que en ese momento la gata mía se me estaba yendo. Y me dijo, oiga, usted Esos fue gatos, muy especial. los Y mascotas. llega y me dice, ahora vivirá unos días más. Mire, eso hace un año. Mónica Gómez, yo a ella le comenté, porque es que antes había tenido otra revelación donde me decía que mi hijo y la gata se iban muy pronto. Y esos son Y yo le sus comenté a hijos. Mónica, cuando me metí en oración y me va diciendo, es que ahora la gata vive, la negrita me dijo, ahora la negra vivirá unos días más. Dios Ya mío. lleva un año, se me está yendo ya, pero mire, fue un año que me la conservó. Esos son los hijos de... Pero Elvirita, yo te exhorto con todo el amor, o sea, te pego un regaño fuerte, porque tú más que nadie te mereces un apoyo, porque muy poquitas veces pide, ella es de las intercesoras principales de apoyo. Jenny y ella son las que más me acompañan en oración, que yo sepa. Yo sé que Gloria, Jorge Mario, Gabriel oran, pero Dianita me dice que ora todos los días. Pero las intercesoras, pues que Dios las ha nombrado cabeza del ministerio intercesor, son ellas. Y si alguien necesita acompañamiento, y tú sabes que cuando lo has pedido, lo has tenido. Cuando uno ora solo, no. Cuando uno tiene, esos son los hijos de ella, pues, pero
Una petición específica, usted se merece más que ninguno para que oremos en el poder del acuerdo. ¿Oyó? Entonces, cuando sea necesario, te lo mereces todo totalmente. ¿Qué más hay ahí? Mafe, usted también es una ayuda idónea tremenda. Finalizo acá. ¿Quién? Finalizo. Pues Hola. dale. Si en Facebook alguien quiere hacer preguntas, dale, Mafe. No, yo no voy a preguntar, sino que quiero hacer esa oración conjuntamente contigo por los 7 días por el momento. Amor, termino este fin de semana, este puente, con una tanda grande y arranco el martes contigo. Sin embargo, hago el espacio y hablamos desde ahora. Tú sabes que estos días hemos estado orando, te ha acompañado con lo de tu hermano y le digo a las intercesoras que la acompañemos porque ella está en una prueba delicada con su hermano y su salud también. Vamos a orar por Mafe, que es otra ayuda idónea muy valiosa, que nos ayuda con ese devocional de todos los días y es un apoyo muy, muy grande. Que Dios te bendiga, claro que sí, Mafe, cuenta con eso. Gracias. Bendiciones. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? Don Gabriel, don Jorge Mario, Rodrigo, hable pues, y Marina. ¿Quién más hay por ahí? Con Jorge Toro, Juliana Quintero, Jairo Londoño, hablen pues. Alex y Luisita, no ve que como usted no habla, no sé si los profetas estarán por ahí conectados, que son como los reyes, hay que empezar, ellos están en pleno preparación de cambio de casa. Ya, cerramos. Listo. Sí. Adiós, los de Facebook. Me gozo que se estén conectando. Esta plataforma nos da otra alternativa porque las conferencias quedan grabadas por Facebook. Si los de Zoom quieren invitar a otra persona, en Facebook están quedando todas estas conferencias y estos temas, y cada día que Dios nos asista para hacerlos en mayor excelencia. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Gabriel.